Vamos a ver cómo representar en una ecuación diferencial el problema de un circuito en serie, o sea, del estudio de la corriente o de la carga de un circuito en serie. En este caso, tenemos un circuito que contiene tres componentes. Tenemos una fuente de voltaje, tenemos un capacitor y tenemos un resistor, una resistencia. Entonces, según la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje que se genera en el lazo cerrado, es decir, en este circuito, debe de ser igual a la suma de las caídas de voltaje en el lazo. Entonces, al circular la corriente por el circuito, pues el voltaje que sale de la fuente debe de ser igual a la suma de las caídas del voltaje en el capacitor y en el resistor. El voltaje de la fuente, que está representado como una función del tiempo, este es el que sale de la fuente de voltaje y debe de ser igual entonces a la caída de voltaje en el capacitor. La caída del voltaje en el capacitor está en función de la carga. Esta es 1 sobre C, que es la capacitancia por la carga eléctrica, más la caída de voltaje en el resistor, que esta es proporcional a la corriente. Entonces, esta va a ser igual a la corriente por la resistencia. Nosotros sabemos que la corriente y la carga están relacionadas, es decir, el cambio de la carga eléctrica en el tiempo es precisamente la corriente eléctrica. Así entonces podemos nosotros reescribir esta expresión para tener una ecuación diferencial lineal. La ecuación diferencial nos quedaría como T es igual a 1 sobre C por la carga más R veces la derivada de la carga respecto al tiempo. Vamos a ver entonces cómo plantearíamos un problema teniendo aquí algunos datos. Vamos a tener un circuito en donde se va a tener una fuente de voltaje igual a 100 voltios. Además, el capacitor va a tener una capacitancia de 10 por 10, perdón, 10 a la menos 4 farads. 10 a la menos 4 farads. Y el resistor va a tener una resistencia de 200 ohms. Así entonces, nuestra ecuación diferencial va a tener la forma de 200 por la derivada de Q respecto al tiempo más 1 sobre 10 a la menos 4 por la carga Q, y esto debe de ser igual a los 100 volts de la fuente de voltaje. Si asumimos que la carga al inicio del problema o al inicio en cuanto se abre la fuente de voltaje, la carga inicial es igual a 0, pues nosotros podemos determinar cuál es la carga en los componentes del circuito en cualquier tiempo, y además podemos determinar la corriente en el circuito en cualquier tiempo. Para poder resolver esta ecuación diferencial, que va a quedar representada por esta expresión, lo primero que tenemos que hacer es expresarla en la forma estándar de las ecuaciones lineales. Para ello, vamos a multiplicar toda la ecuación por 1 sobre 200, o a dividir cada componente de la ecuación entre 200. Vamos a tener entonces que la ecuación va a ser la derivada de Q con respecto al tiempo más 50 por la carga igual a 1 metro. Esta ecuación es una ecuación diferencial lineal, dado que la carga, que es nuestra variable dependiente, pues es una variable lineal. Así entonces la vamos a resolver mediante un factor integrante. El factor integrante que corresponde a esta ecuación es igual a E a la 50t. Y entonces, al resolver la ecuación utilizando este factor integrante, vamos a tener que la carga de este circuito va a ser igual a 1 sobre 100 más C
por E a la menos 50. Para determinar el valor de la constante arbitraria C, aplicamos la condición inicial dada, que es que la carga en el instante t igual a 0 es igual a 0. Y con esto vamos a obtener el valor de la constante C. Así entonces, C es igual a menos 1 sobre 100. Y entonces, para este circuito, la expresión de la carga, o la función que nos va a dar la carga en cualquier momento o en cualquier instante de tiempo t, va a estar dada por 100 menos 1 sobre 100 por e a la 50t. Si nosotros queremos calcular la corriente en el circuito y no la carga, entonces lo que tenemos que hacer pues es precisamente encontrar la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. En otras palabras, tenemos que encontrar la derivada. Y esto me va a dar la expresión para la corriente. Al derivar la expresión de la carga que obtuvimos anteriormente, vamos a tener que la corriente del circuito se puede calcular mediante la expresión, mediante la función 1 medio e a la menos 50 t. Entonces, para cualquier instante de tiempo t, la carga y la corriente están dadas respectivamente por estas dos funciones.